Hay un instante tan breve que casi siempre pasa desapercibido. Es cuando tu futuro queda decidido. Ocurre antes de abrir la boca, antes de mover un músculo, incluso antes de creer que has tomado una decisión. En ese minúsculo espacio de tiempo, la realidad ya ha elegido el camino que vivirás. Científicos como Benjamin Libet lo demostraron con experimentos reveladores. Cuando personas debían escoger algo tan simple como qué botón presionar, su cerebro se activaba fracciones de segundo antes de que fueran conscientes de su elección. Dicho claro, tu parte inconsciente ya había tomado la delantera. Ahora piensa en lo que esto implica para tu vida real. Si tu mecanismo interno actúa primero en cosas insignificantes, imagina lo que sucede con las decisiones cruciales. Esos momentos que cambian todo. Conocer a alguien especial, elegir un camino profesional, tomar un riesgo. Antiguos sabios decían que el corazón decide antes que la mente entienda. La física cuántica va más allá. Sugiere que todos los futuros posibles coexisten simultáneamente, y tu energía interna sintoniza con uno específico antes de que te des cuenta. Esto no es destino inevitable ni pérdida de libertad. Es entender que tu conciencia es solo la punta del iceberg. Detrás opera todo un sistema. Tus programas mentales ocultos, tu vibración personal y cómo interactúas con el universo. La mayoría vive ignorando este instante clave. Solo reaccionan cuando ya están subidos al tren de la realidad elegida. El verdadero problema surge cuando tu piloto automático está lleno de miedos viejos y creencias limitantes. Entonces seguirás seleccionando caminos que refuercen esos patrones. Vivirás en bucle, repitiendo frustraciones y preguntándote ¿por qué siempre me pasa esto?, sin ver que solo estás resonando con la misma frecuencia de siempre. Pero aquí llega lo revolucionario. Cuando te das cuenta de ese instante diminuto donde todo es maleable, puedes aprender a intervenir. Es tu oportunidad para frenar un segundo y dirigir tu energía hacia una opción más potente. En ciencia sería como influir en una partícula antes de que tome forma. En crecimiento personal es pasar de piloto automático a creador consciente. El secreto está en que la atención frena tus patrones automáticos y te da el control. Imagínalo como una ola que estás a punto de surfear. Cuando ya rompió, no cambia su curso. Pero si te posicionas bien antes, la llevas justo donde quieres. Ese instante previo es tu oportunidad. Al principio será casi imperceptible, pero con práctica notarás las pistas. Un cambio en tu respiración, una intuición repentina, un sí o no interno que surge antes de razonar. Esa es tu puerta. Cuando sepas reconocerla, podrás cruzarla en lugar de quedarte fuera. En este vídeo desarmaremos ese proceso. No con teorías abstractas, sino con neurociencia y física cuántica aplicadas. Veremos por qué tu cerebro busca lo conocido, cómo responde el universo a tu primer impulso invisible y cómo entrenarte para elegir conscientemente tu camino. Quédate hasta el final porque descubrirás cómo capturar ese instante decisivo y usarlo para crear el futuro que realmente deseas. Cuando los estudios de Libet revolucionaron la ciencia en los 80, no solo cuestionaron el libre albedrío. Revelaron cómo se construye la realidad. Sus pruebas mostraron que el cerebro inicia acciones hasta medio segundo antes de que seas consciente. Parece poco, pero en términos cuánticos es una eternidad. ¿Por qué? Porque la realidad responde al instante a tu energía interna. Y tu alineación subconsciente ocurre antes de que tu mente lógica empiece a analizar. En otras palabras, el universo ya está respondiendo antes de que tú decidas. Esto cambia todo sobre la manifestación. El campo cuántico no escucha tanto tus palabras o visualizaciones como capta tu estado interno. Esa vibración instantánea que surge antes de pensar. Por eso muchos siguen luchando aunque hagan todo correcto. Intentan cambiar con esfuerzo consciente lo que ya emitieron milisegundos antes. Como dice Joe Dispenza, es como tener un disco rayado del pasado. Tu mente automática decide desde recuerdos y emociones antiguas que es seguro y posible.
Y lo hace a una velocidad que tu razón no alcanza. En física esto sería como cuando todas las opciones se reducen a una sola realidad. En ese instante, tu mente consciente llega tarde a la fiesta. Solo racionaliza lo que ya ocurrió, creyendo que controlaba algo que ya había sucedido. Pero hay esperanza. La ciencia cuántica muestra que aún existe una ventana diminuta donde tu atención consciente puede redirigir el resultado. Por eso prácticas como estar presente y escuchar tu cuerpo no son modas pasajeras. Son llaves para intervenir antes de que se cierre la puerta. Cuando agudizas tu conexión corporal, esa punzada en el estómago, el latido acelerado, el impulso súbito, ganas poder para interceptar patrones viejos. Aquí es donde la manifestación da un giro radical. En lugar de obsesionarte años con una meta, aprendes a redirigir esos microinstantes donde tu futuro se decide. Como cuando tu GPS recalcula la ruta, no reinicias el viaje, solo corriges a tiempo un giro equivocado antes de que sea irreversible. Ignorar estos momentos es condenarte al estancamiento. Cada vez que pasan desapercibidos, refuerzas los mismos circuitos mentales. Tu mente automática prefiere lo conocido, aunque sea incómodo, antes que lo nuevo. Pero el universo no tiene preferencias, simplemente refleja lo que emites, sea un impulso renovador o un hábito limitante. Todo empieza por notar lo invisible. En lo que sigue, te enseñaremos a detectar estas señales ocultas y, lo crucial, a usarlas para crear tu realidad preferida en lugar de repetir el pasado. Cuando lo logres, la manifestación dejará de ser una lucha cuesta arriba y se convertirá en surfear la ola perfecta que ya lleva tu dirección. En el mundo cuántico existe un fenómeno fascinante. El simple acto de observar altera lo observado. Pero hay un detalle crucial que muchos pasan por alto. Tu primera observación casi nunca es consciente. Antes de que decidas enfocarte en algo, tu parte más profunda ya está seleccionando y dando forma a posibilidades. Esto significa que tus decisiones conscientes suelen ser solo confirmaciones de lo que tu energía interna ya puso en marcha. La neurociencia lo explica con un concepto llamado predicción interna. Tu cerebro no espera pasivamente la realidad, la anticipa segundo a segundo usando recuerdos y patrones emocionales. Son como tráileres mentales de tu futuro. Es su forma de decir, ya sé cómo termina esto. Y mientras lo hace, te va guiando sutilmente hacia ese desenlace. Lo impactante es que estas predicciones son señales energéticas que envías al universo. Antes de que pienses quiero esto, ya estás transmitiendo tu frecuencia real. Piénsalo así, si internamente esperas fracaso, emites fracaso. Si esperas éxito, emites éxito. Al campo cuántico le da igual si fue intencional o no. Solo refleja tu emisión interna. Por eso tanta gente lucha con la ley de atracción. Sus deseos conscientes chocan con lo que su subconsciente ya proyectó milésimas antes. Los experimentos de Libet lo demostraron claramente. Nuestro cuerpo reacciona antes de que nuestra mente registre la decisión. Como dijo el físico John Wheeler, no solo observamos el universo, lo creamos. Y esto aplica hasta en tus momentos cotidianos. Cada instante de preselección es un cruce de caminos que aparece y desaparece en un pestañeo. Si no estás atento, lo pierdes. Espiritualmente, es cuando tu intuición habla antes que tu razonamiento. Pero la mayoría ahoga esa señal con viejos diálogos. Esto es muy fácil para ser real. Yo no tengo suerte. Debo analizarlo más. Y así, sin darte cuenta, cierras la puerta a nuevas posibilidades. Aprender a detectar estos instantes es como sintonizar una radio con interferencia. Al principio cuesta, pero con práctica captarás las señales. Ese cambio en tu respiración ante una oportunidad, el destello de entusiasmo antes de que llegue el miedo, la ligereza en el pecho antes de que tu mente liste obstáculos. No son casualidades. Son alertas de tu cuerpo diciéndote que el universo acaba de ofrecerte un camino alternativo, y tú decides si lo tomas o lo dejas pasar. Lo revolucionario es que no requiere esfuerzo sobrehumano. Cuando atrapas esa ventana,
basta con sostener la emoción deseada unos segundos. Esa ráfaga interna de certeza inclina la balanza hacia tu realidad preferida. Traduciendo, estás dando un sí instantáneo antes de que tus viejos patrones digan no. Ahora pasaremos de la teoría a la acción. Te revelaré un método de 3 pasos para surfear estos instantes hacia el futuro que eliges. La magia está en que funciona más rápido que las técnicas tradicionales porque no corriges errores. Previenes que ocurran al alinearte antes de la decisión. Ya dominas la ciencia. Es hora de aplicarla. Saber que existen estos micromomentos solo sirve si los usas. Lo mejor es que no necesitas rituales complejos ni horas de meditación. Solo entrenar tu atención para intervenir en el momento exacto con el mínimo gesto. Paso 1. Silencia tu mente interior. Estos instantes decisivos surgen en los huecos entre pensamientos. Si tu cabeza es una radio siempre encendida, jamás los captarás. Por eso prácticas simples como respirar consciente unos minutos al día son esenciales. No es meditación compleja, es entrenar tu sistema nervioso para detectar microseñales. Cuanto más callada tu mente, más nítido sentirás ese empujón cuando surja una posibilidad, un impulso repentino, una corazonada o esa certeza visceral que llega antes que la lógica. Paso 2. Captura la primera sensación. Cuando aparece la oportunidad, tu cuerpo habla primero. Tal vez sientas expansión en el pecho, una oleada de calma o hormigueo en las manos. Esa es tu brújula. No analices cómo funcionará, congélate en esa emoción física. Saboréala como si memorizaras un aroma. La mayoría pierde este instante porque su mente empieza a cuestionar. No permitas que tu piloto automático lo sabotee. Paso 3. Actúa con un gesto simbólico. Olvídate de acciones monumentales. Necesitas un movimiento alineado, algo pequeño pero inequívoco que diga acepto. Enviar un correo clave, anotar una idea en tu móvil, cambiar tu postura a una posición segura. Estas microacciones no fuerzan resultados, son tu firma interna confirmando voy por este camino. Luego suelta. Aquí lo crucial, quizás solo tengas 3 a 5 de estos momentos al día, durando menos de un segundo. Pero si atrapas aunque sea uno diario con consistencia, tu realidad girará porque dejarás de correr detrás del universo para fluir con él. Esto no es atajos mágicos, es eficiencia pura al sincronizarte donde realmente se decide todo. La mayoría pierde estas oportunidades porque aún cree que manifestar requiere esfuerzo interminable. Pero cuando experimentas la fluidez del proceso, no querrás volver a los métodos forzados. Recuerda, el universo te susurra primero. Si ignoras sus señales sutiles, terminará gritándote a través de obstáculos, retrasos o crisis inesperadas. Así que actúa ahora mismo. Declara tu compromiso escribiendo la palabra clave que ves aquí, comprometido. Esto va más allá de un simple comentario. Es tu primer acto consciente de preselección, una señal directa a tu subconsciente y al campo cuántico de que estás listo para operar en ese espacio sagrado entre la posibilidad y la acción. Mantén esa intención mientras avanzamos, porque próximamente revelaremos cómo estas microelecciones construyen tu destino y cómo evitar recaer en patrones antiguos sin darte cuenta. Muchos cometen un error. Creen que el cambio ocurre cuando ejecutan acciones visibles. La verdad es más profunda. Cuando finalmente te mueves, hablas o decides, el universo ya ha fijado una realidad que refleja tu estado interno dominante. Aquí es donde la ventana de preselección se convierte en tu mayor poder. Los experimentos de Libet en los 80 revelaron algo asombroso. Tu cerebro inicia decisiones hasta medio segundo antes de que seas consciente. Es decir, tu frecuencia energética ya está moldeando resultados mientras tu mente racional aún piensa que está decidiendo. En el lenguaje de la física cuántica, esto se refleja en el colapso de la función de onda. Antes de cualquier decisión, infinitos futuros coexisten en superposición. Pero cuando tu vibración dominante se inclina hacia una posibilidad,
la realidad se solidifica alrededor de esa opción. El verdadero avance es este. Si detectas esa microventana previa al colapso, puedes ajustar tu estado emocional y mental en el instante preciso. Así, la realidad que se materializa será la que realmente deseas. Imagínalo como un velero que ajusta sus velas justo antes de capturar el viento. No fuerza su avance, simplemente se alinea con la corriente que ya existe. Este principio ha sido reconocido por sabios a lo largo de la historia. Neville Goddard enseñaba que la clave está en habitar el sentimiento del deseo cumplido antes de ver evidencias físicas. El Bhagavad Gita lo llamaba mantenerse firme en la ecuanimidad antes de actuar. Todas estas tradiciones apuntan a una misma verdad. La realidad responde a quien eres en el instante previo a dar cualquier paso visible. La trampa que atrapa a la mayoría es simple. Reaccionan en ese instante clave con miedo o duda, y luego se preguntan por qué su realidad refleja inseguridad. Imagina esta escena. Estás por compartir una idea en una reunión. Por un instante breve, te sientes seguro y conectado. Pero entonces surge un pensamiento, ¿y si piensan que es ridículo? En ese microsegundo, tu energía cambia. Tal vez titubeas al hablar. Quizás alguien te interrumpe. La realidad ya se configuró antes de abrir la boca. Ahora el escenario opuesto. Estás por entrar a una conversación crucial. Sientes ese pinchazo de nervios, pero en lugar de alimentarlo, ajustas tu estado, respiras hondo, enderezas la postura y recuerdas, tengo derecho a estar aquí. Ese pequeño cambio interno antes de actuar lo transforma todo. De repente, el ambiente es receptivo. Las palabras fluyen. No es suerte, es alineación cuántica en acción. El objetivo no es eliminar las dudas. Es detectarlas a tiempo para redirigir tu energía. Por eso técnicas como respirar consciente o visualizar son tan poderosas. Te entrenan para captar esos movimientos internos fugaces y elegir claridad en lugar de caos. Lo extraordinario es que, con práctica, esto se vuelve natural. Comienzas a crear realidades de abundancia o conexión casi sin esfuerzo, antes de tomar decisiones conscientes. Cuando esto ocurre, la manifestación deja de ser una técnica y se convierte en quien eres. En tu día a día, no te obsesiones con grandes metas. Enfócate en esos microinstantes. El segundo antes de hablar, la pausa antes de responder un mensaje, la sensación al abrir un email. Ahí es donde realmente se elige tu realidad. Cuando dominas ese espacio, cada momento se convierte en un punto de inflexión. Si llegaste hasta aquí, ya lo reconoces. No es teoría abstracta. Lo has vivido, esos segundos de quietud antes de un cambio radical. Quizás antes de enviar un mensaje que abrió puertas. O al decidir soltar algo que ya no te servía. En ese instante sutil, no reaccionabas. Elegías con conciencia. Y el universo respondía al instante. Esto es la verdadera manifestación cuántica, no perseguir resultados, sino alinearte tan profundamente que la realidad solo puede reflejar tu estado interno. Has visto cómo ciencia y espiritualidad convergen en una verdad profunda. El universo responde a tu esencia interna antes de que tu mente consciente formule un pensamiento. Al dominar este lenguaje silencioso, tu vida deja de ser una serie de eventos aleatorios para convertirse en una creación deliberada. Si deseas profundizar en cómo estabilizar tu vibración en esos instantes decisivos y moldear realidades de abundancia y claridad incluso antes de que se materialicen, esto es solo el punto de partida. Si este contenido resonó contigo y quieres seguir dominando estos principios, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. Así estarás al tanto de cada nueva técnica que compartiremos en próximos vídeos para que sigas aprendiendo a crear tu realidad desde lo más profundo. Recuerda esto con claridad. En este mismo instante estás parado frente a infinitos futuros posibles. El universo ya está respondiendo a tu energía interna antes de que pronuncies palabra. Aprovecha cada microinstante con plena conciencia e intención clara. Nos volveremos a ver pronto.
donde continuaremos decodificando los secretos de la creación cuántica. Hasta entonces, mantén tu frecuencia estable, tu atención aguda y tu corazón abierto. No estás esperando pasivamente tu futuro. Lo estás creando activamente con cada respiro que tomas.